Bien. Entonces, iniciamos con la parte 4, ¿no? Por ejemplo, ¿qué indica la parte 4? El numeral 4 dice contexto de la organización. Es lo primero, dice, ¿no? Dice, el numeral 4 está compuesto de tres numerales. El 4.1, conocimiento de la organización y su contexto. El 4.2, necesidad y expectativa de las partes interesadas. El 4.3, determinación del alcance del SGC. Y el 4.4, el SGCI. ¿No? No hay 4.5. Bien. Entonces, la organización para poder implementar su SGCI necesita conocer la organización en sí, la misión, la visión, la cultura de la organización, sus procesos, ¿no? Y también necesita conocer las partes interesadas internas y externas. Internas son los colaboradores, la estructura jerárquica de la organización. En la parte externa tenemos proveedores, tenemos clientes, tenemos socios, ¿no? Tenemos, en fin, parte interesadas externas. En las partes externas también podemos considerar, digamos, los contratos, las leyes, digamos, del gobierno, ¿no? O de alguna entidad, ¿no? La cual la organización está, digamos, sometida, ¿no? Está ahí, es parte de esa organización, ¿no? Por ejemplo, acá en el Perú es la SBS, ¿no? Por una entidad financiera y la SBS. Bien. ¿Qué nos dice la 4.1? ¿Cómo vamos a, digamos, a evidenciar el 4.1? A través de un análisis FODA o DOFA, ¿no? Necesitamos hacer un análisis FODA. En el análisis FODA vamos a identificar amenazas, fortalezas, oportunidades y debilidades. Eso es lo primero que tenemos que documentar. En el 4.2, ¿qué vamos a documentar? Vamos a documentar la necesidad y expectativa de la parte interesada. Pero para eso tenemos que identificar cuáles son esas partes interesadas, internas y externas de la organización, ¿no? Y también tenemos que identificar sus necesidades o sus requisitos. Tenemos que documentarlos. Ahora, ¿por qué la norma nos exige hacer esto antes de poder, digamos, definir nuestro alcance? ¿Por qué? Porque los riesgos, todos riesgos empieza aquí, ¿no? ¿Dónde encontramos riesgos? En los contratos con los proveedores, que es una parte interesada externa. En los contratos con los empleados, que es parte interesada interna. En los contratos con los clientes, que son partes interesadas internas. Y ahí hay riesgos, hay penalidades, ¿no? Hay compromisos. Entonces la norma ISO 27001 nos indica, para poder implementar un SGCI, hay que tomar en cuenta los requisitos de las partes interesadas internas y externas, ¿no? Entonces, eso es lo que la norma nos está sugiriendo, está recomendando, ¿no? Entonces, es muy importante considerar este punto, ¿no? Ese es el 4.1 y el 4.2. Una vez que tenemos documentado el 4.1 y el 4.2, recién documentamos el alcance. Y este alcance hay que, digamos, definirlo en base al 4.1 y al 4.2, ¿no? Por ejemplo, ¿el alcance en qué consiste? En determinar cuál es el proceso en estudio, o cuál es el conjunto de procesos, o puede ser un proceso con sus subprocesos, o puede ser un área de la organización, o puede ser toda la organización también, ¿no? Eso va a depender de la alta gerencia, ¿no? Generalmente en organizaciones pequeñas es toda la organización, el SQC y el alcance de toda la organización, pero en organizaciones grandes generalmente es un área focalizada, porque por ejemplo una transnacional tiene sucursales en diferentes países, ¿no? Hay que identificar bien, en el alcance hay que definir bien, por ejemplo, si vamos a tocar un área, esa área a dónde pertenece, a qué sucursal pertenece, y a qué país inclusive. Entonces, hay que focalizarlo bien, hay que definir bien el alcance porque ese es un factor de éxito de un SGCI, ¿no? Un factor de éxito de SGCI, primero que tenga apoyo de la transferencia, y segundo, hay que definir bien el alcance, ¿no? Y para definir bien el alcance, hay que documentar primero el 4.1 y el 4.2, ¿no? Entonces ahorita vamos a ver cómo se evidencia el 4.1, el 4.2 y el 4.3. ¿Bien? Entonces vamos a ver nosotros, por ejemplo, cómo nos vamos a guiar para poder documentar.
Hay un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, acá en implementador, casos prácticos, caso 3. Ese ya está abierto. Entonces, tenemos que guiarlo, ¿no? Por ejemplo, esta es una aplicación, ahorita lo voy a... ¿verdad? Entonces vamos a compartir. Ya, porque esta es una aplicación, ¿no? Este es un caso real, sino que se han cambiado los nombres por temas por seguridad, ¿no? Es una empresa que da créditos, ¿no? Para personas naturales y privadas, ¿no? Bien, ¿cómo empieza todo, no? A partir del diseño del SGSI, ¿no? Diseño del SGSI. Y lo primero que tenemos que hacer es la planificación del SGSI, después un cronograma, y recién viene el alcance. Entonces vamos a ver el diseño, ¿no? Acá está basado en la legislación 2013. ¿No? La empresa es una cooperativa de ahorro y crédito ABC, ¿no? Se la puede hacer por seguridad, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que saber es por ejemplo, hacer una planificación de SGSI. Por ejemplo, un caso de negocio. El por qué vamos a implementar el SGSI, por qué es importante para la organización, en qué va a apoyar, por ejemplo, en los objetivos de la organización, ¿no? En qué va a aportar, ¿no? O quién exige que se implemente. Entonces tiene que haber una justificación, porque como vamos a ver, todo proyecto necesita una justificación. Entonces, y esa justificación justamente se documenta acá en el caso del negocio, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a indicar en el caso de negocio? ¿Quiénes son esas personas que están solicitando la implementación del SGCI? ¿Y por qué necesitan ellos implementar? ¿En qué se basan? Como esta es una cooperativa de créditos, ¿no? Se basa generalmente en la SBS. En la SBS hay una circular que exige, ¿no? Que exige para estar más adelante. Es la circular justamente G140-2009, ¿no? Esta es la circular que exige que se implemente un SGCI, ¿no? Inclusive yo aquí he puesto la circular, ¿no? La circular está ahí, ¿no? Le he puesto ahí, y en esa circular indica, ¿no? Aquí está la circular. La circular indica, la circular indica que se tiene que implementar, ¿no? Si nosotros buscamos la palabrita, por ejemplo, SGCI, acá vemos, ¿no? El artículo 3 dice, las empresas deberán establecer, mantener y documentar un sistema de gestión de su información. Entonces, ese es un requisito de una entidad externa, de una parte interesada externa. Entonces, hay que implementarlo. Esa es la justificación, por ejemplo. O una de las justificaciones, ¿no? Porque está exigiendo que se pueda. Bien, entonces, eso tiene que estar documentado en el caso del negocio, ¿no? En el caso del negocio tiene que estar documentado. Entonces, nosotros vamos a ver, por ejemplo, acá, ¿no? Entonces, en el caso de negocio, ahí tiene que indicar, ¿no? ¿No? Inclusive se ponen las partes interesadas internas, la cual están, digamos, directamente involucradas, ¿no? En la implementación. Por ejemplo, Pedro Rodríguez, jefe de crédito, ¿no? Es el patrocinador, es el que va a impulsar, ¿no? La implementación del CGCI. Intereses bajo, el nivel de influencia es alto. COPSI también, ¿no? Es un cliente que está exigiendo, ¿no? Nivel de interés bajo y nivel de influencia bajo. Los socios también son parte integral, ellos necesitan también que estén implementando el CGCI. Y la Asamblea General de Socios. Y Orlando López, que es el gerente de TI, pues el dispone de coordinador de Chile Cos. Entonces, todas estas personas están de alguna manera interesadas en la implementación, ¿no? Y hay que ver cuáles son sus necesidades. Generalmente puede ser de todos o de un subconjunto. Y acá menciona de un subconjunto, ¿no? Por ejemplo, la Asamblea General de Socios dice, el requerimiento de ellos es el diseño del CSI con fines normativos, ¿no? La norma que lo exige, la SBS, por ejemplo, ¿no? La entidad desea alinearse a las normativas vigentes de la SBS, ¿no? Ese es su requerimiento y es prioridad alta.
El otro es del jefe de crédito, que su requerimiento es aminorar o disminuir el riesgo de seguridad de la información, ¿no? Pues aquí no lo indica dónde, porque obviamente eso se define en el alcance. Después, a través de la reducción del riesgo, se busca optimizar el desempeño en los procesos, ¿no? Entonces, una vez que yo tengo ya la justificación del caso de negocio, el caso de negocio tiene que ser aprobado también por la alta gerencia, revisado y sellado, y aprobado, da luz verde para el acta de constitución. El acta de constitución es quien lo va a desarrollar, ¿no? Acá está el formato, cooperativa de ahorro y crédito ABC, ¿no? Por ejemplo, es un formato de un acta, ¿no? Acta de constitución del proyecto. Porque el SGSI hay que verlo como un proyecto, ¿no? Claro, que la norma 26.001 no nos indica que es como un proyecto, pero nosotros, cuando tenemos la oportunidad de implementar un SGSI en una organización, tenemos que verlo como un proyecto, ¿no? Tiempo de inicio, tiempo de fin, tiene objetivos, tiene beneficios para la organización, tiene un costo, tiene un tiempo, ¿no? En fin, tiene requisitos de calidad, ¿no? Entregables. Entonces, tiene un historial de revisiones, tiene las personas que están aprobadas, acá también el acta tiene que ser firmada y sellada, ¿no? Y este es el ejemplo, ¿no? Entonces, este es el ejemplo del acta, tiene que ser un acta, ¿no? Entonces, por ejemplo, el proyecto es implementación de SGSI en el proceso de crédito. Ahí está la descripción del proyecto. Dice, el proyecto se diseña en el marco de la norma 2001-2013, es la última, la cual dicta los lineamientos para la implementación del SGSI, necesario para la cooperativa de ahorro y crédito, ¿no? Y se va a demorar un promedio de 11 meses, dice, para su implementación. Definición del producto. El alcance del proyecto SGSI permitirá proteger los objetivos del negocio. Claro, que no indica cuál es el alcance, ¿no? Si no lo dice así a alto nivel, ¿no? Reducir los riesgos de seguridad de información mediante el empleo de controles, ¿no? Después, la definición de los requisitos. El proyecto deberá alinearse a los requisitos exigidos por la norma y la legislación actual vigente, y se deberá en todo momento evidenciar el levantamiento de acción referida a la no conformidad, ¿no? Cuando hablamos de no conformidad, estamos hablando de un tema de auditoría, ¿no? El auditor va e identifica no conformidades. La no conformidad es un incumplimiento a la norma, ¿no? El auditor puede detectar eso, por ejemplo, una vez que ya está implementado el SGSI, la función del auditor es detectar no conformidades, si hay incumplimiento a los requisitos de la misma norma. Por ejemplo, que no hay un documento en el cual indique que debe haber un compromiso de parte de la referencia. No hay un documento en el cual evidencie que hay un compromiso de los empleados, por ejemplo, ¿no? Después, eso se ve, por ejemplo, eso se ve en el numeral 9, las no conformidades. Y el levantamiento de las no conformidades se ve en el numeral 10, que es mejora continua. Objetivo del proyecto: todo proyecto tiene objetivos, tiene un alcance, tiene un tiempo y tiene un costo. Un promedio de 60.000 soles por año para este caso, ¿no? Generalmente dura 6 meses hasta 3 años. Ese es el rango de implementación. Va a depender del alcance, ¿no? Acá hay una persona que aprueba el SGSI, que es el gerente general, ¿no? Y ese que va a supervisar el gerente general, ¿no? Tiene hitos también, ¿no? Por ejemplo, tiene fechas, gestión del proyecto, contratos, gestión del proyecto, desarrollo de solución, se ve el proyecto, ¿no? Todavía acá no mencionamos los entregables, ¿no? Y los entregables, justamente, ¿cuáles son los entregables de un SI? Por ejemplo, son las políticas, los procedimientos, las normas, toda la documentación que requiere el SGCI. Esos son los entregables. Organización de los grupos de organizaciones que intervienen en el proyecto, por ejemplo, ¿no? Tenemos el usuario de supervisión de información, tenemos el coordinador de seguridad de información. Son personas que de alguna manera están relacionadas directamente, ¿no? Por ejemplo, alguna de ellas va a desarrollar, por ejemplo, actividades de planificación, otras van a desarrollar actividades de implementación, otras van a desarrollar actividades de monitoreo, otras de mejora continua, ¿no? Están ahí. Algunos son personales técnicos que va a ayudar, digamos, a poder complementar las tareas que se tienen para eh, tener ya lista el SPC, ¿no? Bien. Y digamos las amenazas del proyecto, por ejemplo, falta de compromiso. Esas son amenazas genéricas, ¿no? Falta de compromiso, falta de recursos, ampliación de plaza, cambios en los integrantes del equipo, inadecuada definición de alcance, selección de demasiados controles o muy caro.
Las oportunidades también ahí indicamos y tenemos un presupuesto preliminar. Allí, ¿no? Sea desglosado, ¿no? El promotor que autoriza el proyecto, ahí está. El jefe de créditos que está autorizando. Y hay un cronograma. Una vez que ya tengo el acta, que es el visto bueno, no es el quo, digamos, o luz verde, necesito un cronograma. Por ejemplo, definir el problema, costos relacionados, objetivo del proyecto, justificación, escalar. Y nosotros estamos acá, en el diseño de la solución, ¿no? Diseño de plan de consolidación, en fin, necesitamos un cronograma de todas nuestras actividades, ¿no? Como lo estamos viendo como un proyecto. Entonces, tenemos que definir nosotros nuestro alcance, ¿no? Una vez que ya tenemos nuestro acta, no, primero vamos a desarrollar nuestro caso de negocio, ¿no? Donde indicamos ahí cuál es la razón de implementar. Después tenemos que definir un acta de inicio del proyecto. Después hemos desarrollado nuestro cronograma. Y empezamos con nuestras actividades, ¿no? Hay que definir el alcance. Pero según la norma dice que para definir el alcance hay que desarrollar el 4.1 y el 4.2. Entonces vamos a ver estos ejemplos, ¿no? El 4.1 y el 4.2. Entonces vamos a abrir, por ejemplo, el caso 3. ¿No? Vamos a ver el mismo ejemplo, sino que los métodos están más abajo. ¿Sí? Los métodos están más abajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, vamos a ver aquí, ¿no? Vamos a ver el anexo 1, cómo se ha documentado. En este caso. Vamos a ver divulgación. Después tenemos el anexo 1 y 2. Una pregunta, ¿no? Sí. Aquí. Ya está. Ya llegué aquí. Ya está. Ahí está. Entonces vamos a compartir. Ahí está el anexo 1. Claro, el caso de negocio, justamente eso es lo que hemos visto. Y el ejemplo, justamente lo que estamos revisando. Este ejemplo de acá está completo. ¿Ya? Eh, en el caso de negocio solamente hay que indicar cuáles son las partes interesadas y que las personas que están interesadas, digamos, en la implementación de CSI, y también hay que indicar cuál es la justificación de la implementación. Eso es lo que indica. Nosotros estamos revisando un caso completo de una empresa que otorga créditos, ¿no? En este caso le han puesto el nombre ABC, ¿no? Pero ese es un caso de negocio, ¿no? Una vez que ya tengamos esa, digamos, ahora, ese caso de negocio también es un documento en el cual hay que justificarlo, ¿no? Tiene que estar revisado por la transferencia, ¿no? Tiene que estar aprobado, ¿no? Y después de eso se desarrolla el acta, ¿no? ¿Quién va a implementar el SDI? ¿No? Una consultora, la consultora tiene que estar ahí, ¿no? La consultora, quiénes se están comprometiendo, ¿no? Un presupuesto de alto nivel, todo es el acta. Y después de eso, ya vemos, ya empezamos a definir el alcance, ¿no? O sea, antes de eso hacemos un programa, obviamente, de actividades, ¿no? Y ahí definimos el alcance. El alcance, según la norma, o sea, el 4.3, para documentar el 4.3, hay que documentar primero el 4.1 y después el 4.2, ¿no? Entonces, y este es el 4.1, justamente,
¿no? Este es un ejemplo, del mismo ejemplo que estamos revisando, ¿no? Por ejemplo, contexto externo. Partes interesadas externas, por ejemplo, proveedores, clientes, competidores, reguladores, ¿no? La organización los considera como partes interesadas externas porque de seguramente la organización tiene contratos con proveedores, tiene contratos con clientes. También tiene que conocer quiénes son sus competidores, porque ahí hay riesgos. Tiene que conocer cuáles son esos entes reguladores, ¿no? Por ejemplo, la SBS que le exige, digamos, compromisos legales. En este caso, la SBS, el FENACREB y la NPDP, por ejemplo. Entonces, la organización tiene que conocer cuáles son esas partes interesadas externas y cuáles son esos requisitos que ellos están exigiendo, ¿no? Que se debe de cumplir, o que debe de satisfacer el SGSI, ¿no? Después hay que conocer el entorno político, legal y contractual, ¿no? Entonces hay que conocer también eso, ¿no? Por ejemplo, el entorno político no existe restricciones, bueno, es una empresa privada, ¿no? No tiene restricciones dado que es una entidad privada. En el legal, sí. ¿Por qué? Porque dice la cooperativa de ahorro y crédito se rigen bajo la Ley General de Cooperativas, ¿no? Hay un decreto supremo y por la Ley General del Sistema Financiero. Entonces, ahí hay, digamos, circulares que hay que cumplir. Por ejemplo, la Ley 140 de 2009 de la SBS, la Ley de Protección de Datos Personales también hay que cumplir, ¿no? Y también hay que cumplir las normativas relativas a la cooperativas de ahorro y crédito asignadas a la FENATE, su protección, por ejemplo. Entonces, acá hay como contratos, ¿no? Hay leyes circulares, ¿no? Por ejemplo, hay ley de protección de datos personales, hay normas, ¿no? Que de alguna manera, si no se cumplen esas normas, entonces puede haber penalidades a la organización. Entonces, todo eso tiene que estar indicado, digamos, en nuestro SGSI. Nuestro SGSI tiene que tener procedimientos, la cual hagan que disminuya esos riesgos que puedan aparecer en los requerimientos o los requisitos de las partes interesadas externas o externas. Ese es el objetivo de implementar un SGSI, ¿no? Hacer que disminuya, digamos, esos riesgos, ¿no? Que pueden haber en los contratos, pueden haber en los activos físicos, puede haber, digamos, en la información digitalizada, ¿no? Ahora tanto está de moda el comercio electrónico, entonces riesgos siempre hay en todas partes, ¿no? Después tenemos que conocer nuestro entorno competitivo, por ejemplo, que el medio financiero es altamente competitivo debido a que existen bancos, cajas de ahorro y otras cooperativas que buscan la captación de clientes, ¿no? Entonces ahí hay riesgos. Puede ser, hay riesgo, por ejemplo, en la competencia puede ser que la competencia de la cooperativa en estudio se bajen los precios, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros hacemos que, digamos, cómo contrarrestamos eso? Con la calidad de nuestros productos, ¿no? ¿No? Y el servicio que estamos ofreciendo a los clientes. Hay que conocer también el entorno económico. Pese a no contar con un fondo de seguros, los socios y terceros siguen invirtiendo en este tipo de entidad financiera debido a la alta rentabilidad, ¿no? Hay que conocer también el entorno tecnológico porque ahí también hay riesgos, ¿no? Eso es lo que las normas nos están indicando en el 4.1 y en el 4.2. Hay que documentar todo esto, ¿no? Hay que conocer el entorno tecnológico, el entorno económico, el entorno competitivo, el entorno legal, ¿no? El entorno contractual, el entorno político, ¿no? Y aparte de esto, hay que también conocer las partes interesadas externas y más abajo hay que conocer las partes interesadas internas o contexto interno, ¿no? Por ejemplo, las partes interesadas internas tenemos la misma organización y tenemos los procesos de organización. Por ejemplo, un gestor de operaciones, operadores, personal de TIC, coordinadores de PCI. Hay que conocer también partes en contexto interno, cuál es la misión y objetivo de la misma organización. Su visión, sus objetivos estratégicos, ¿no? Hay que conocer los procesos de la organización. La organización tiene procesos estratégicos, procesos operacionales y procesos de apoyo, ¿no? Hay que definirlos también. Los recursos disponibles, cuentan con personal, cuentan con sedes, hay que documentarlos. Tecnología vigente, ¿cuál es la tecnología que, por ejemplo, equipos, si contiene equipos, contiene laptops, contiene framework o contiene, digamos,
servidores, por ejemplo, que están en la nube, ¿no? O servicios cloud, por ejemplo, software, sistemas, ¿no? Hay que documentarlo, ¿no? Entonces, hay que documentar, todo esto nos indica el 4.1 y el 4.2, ¿no? Hay que conocer a grosso modo también el tema de gestión de riesgos, cuál es el objetivo de implementar nuestro sistema de gestión de riesgos, nuestra estrategia, nuestro alcance, qué parámetros vamos a utilizar, cuáles son esos criterios, que esto lo vamos a usar justamente cuando mencionamos el numeral 6. Todavía no tocamos el numeral 6, pero todo este tema de gestión de riesgos lo vamos a ver en el numeral 6. Pero acá nosotros lo podemos documentar así a modo de alto nivel, ¿no? ¿Cuál es el contexto del proceso de gestión de riesgos? Hay que definir cuál es el objetivo de implementar digamos, la gestión de riesgos en nuestro SGSI. Porque toda la documentación de gestión de riesgos va a ser parte de nuestro SGSI. Entonces tenemos que indicar cuál es ese objetivo de implementar el proceso de gestión de riesgos. ¿Qué estrategia voy a implementar? Acá se indica qué metodología voy a implementar. Una metodología puede ser, por ejemplo, Mehari, puede ser Marjorie, o cualquier otra metodología que se tenga. Puede ser NIST, por ejemplo, también, ¿no? El alcance, hay que definir ahí el alcance. No dice, la gestión de riesgos se aplicará a los procesos dictados en la declaración de alcance. Todavía no hemos definido el alcance, todavía. Pero acá lo indicamos, más o menos según la norma como nos está indicando, ¿no? ¿Qué parámetros va a usar para nuestro sistema de gestión de riesgos? Necesitamos saber responsables de los riesgos. eh, Después los procesos que están asociados a los riesgos, las relaciones, la metodología, ¿no? Todo eso. Necesitamos saber cuáles son los criterios de riesgo. Todo riesgo tiene una frecuencia, un nivel de consecuencia, un nivel de probabilidad, un cálculo de riesgo y un nivel de selección de riesgo. Acá lo indicamos nada más. No, situación de riesgo. En otro lugar colocamos la parte teórica nada más, ¿no? Acá, ¿no? Como buena práctica. ¿Bien? Entonces, este es el 4.1 y este es el 4.2, ¿no? Es el anexo 1. No, este de acá, el anexo 1 es el 4.1. Y el anexo 2 es el 4.2. Ya es el informe de necesidades y expectativas de las partes interesadas, ¿no? Por ejemplo, eh, este informe de necesidades y expectativas de las partes interesadas, informe donde gracias a los resultados obtenidos de las entrevistas identifican necesidades y expectativas de las partes interesadas, ¿no? Por ejemplo, los interesados, partes interesadas internas, se copia también de lo mismo anterior, partes interesadas externas, ¿no? Se nombra también acá, y se mencionan los requisitos, cuál es esa parte interesada externa. Entonces, por ejemplo, partes interesadas internas, por ejemplo, dice gestor de operaciones, gerente de recursos humanos y gobierno de CLC, ¿no? Esto lo hemos sacado en nuestra 4.1. ¿Cuáles son esos requisitos que tiene que cumplir en el CSI? Contratos con el personal. Se debe garantizar el cumplimiento de los requisitos de seguridad de la información, acorde de confidencialidad, con cumplimiento de políticas y penalidades establecidas en los contratos, ¿no? Y si es que no se cumple este contrato, por ejemplo, perdón, si no se cumple con los términos del contrato, hay un incumplimiento, podría generar penalidad. Entonces, este es el riesgo que se puede materializar. Y la organización tiene que tener un control, ¿no? Un control que minimice, por ejemplo, este riesgo, ¿no? Es por eso que se necesita identificar cuáles son esos requisitos de la parte interesada. ¿Por qué? Porque cuando se llega a documentar el SPCI, hay que documentar todos los contratos, hay que documentar eh, los controles que van a mitigar, digamos, los riesgos que pueden haber en los contratos con el personal, ¿no? La cual está involucrada todas estas partes interesadas internas. Y esta es una necesidad, ¿no? Una necesidad de la parte interesada. Después tenemos, por ejemplo, en esta parte interesada tenemos ya internas y externas, el sector de operaciones y los clientes. Acá, ¿qué está relacionado, por ejemplo? ¿Qué es lo que cuáles son sus requisitos? Contratos con los clientes. Velar por el cumplimiento de los requisitos de seguridad de información, ¿no? Y acá hay una justificación. Si no se llega a cumplir estos contratos, hay un cumplimiento que podría generar también penalidades. O sea, penalidades con proveedores, penalidades con clientes, ¿no? Entonces, por eso es que se recomienda, antes de definir el alcance, hay que identificar cuáles son esos riesgos que puedan haber aquí, ¿no? Bien. Entonces, después tenemos acá, por ejemplo, acá también está involucrado esta parte interesadas internas y externas,
¿no? En la cual hay contratos con proveedores de servicios. En estos contratos también hay cláusulas que la organización debe de cumplirlos. Si no los cumple, tiene penalidades o pérdidas para la organización. Hay un riesgo que se puede materializar. Entonces, el que implementa el SGSI tiene que prever todo esto, ¿no? Después acá hay también partes interesadas internas y externas, y ellos decían que, por ejemplo, acá cuando se entrega un producto a los clientes, prevención de pérdidas económicas que afectan la rentabilidad de las condiciones empresariales, ¿no? Hay que prever que nuestros clientes no tengan pérdidas económicas, ¿no? Por ejemplo, ¿y esto cómo puede afectar? Por ejemplo, cuando la organización no cumple con la fecha de entrega de los productos a los clientes, o le entrega productos de baja calidad. Y eso es un incumplimiento. Y eso puede estar, digamos, definido en los contratos, ¿no? El cliente dice que tiene que entregarle productos de alta calidad y en el tiempo que lo solicitan y en las cantidades que se lo solicitan. Entonces, si no se cumple esa cláusula, pueden haber penalidades, ¿no? Aquí también internas tenemos Dirección Coordinadora de Seguridad de Información, externa la NDP, ¿no? Hay un requerimiento que es la Ley de Protección de Datos Personales. Por ejemplo, la organización no puede, digamos, divulgar datos personales de los clientes, ¿no? Eso está penalizado. Hay una ley que protege los datos personales sin el consentimiento de quien afectado, ¿no? Entonces, si es que por ahí hay, por ejemplo, los datos de los clientes están en una base de datos, digamos, en Internet, entonces ahí hay una responsabilidad de parte de la organización. Entonces, esto ya es una sanción económica, ¿no? Y es una sanción económica, inclusive penalidades, no juicios, en fin, ¿no? Esto hay que proteger. Hay que hacer que no se llegue a materializar, ¿no? O si se llega a materializar, el impacto no debe ser tan catastrófico para la organización. Acá también, acá esta circular tiene, digamos, requerimientos, ¿no? Hay que cumplir esos requerimientos, ¿no? Y si lo incumplimos, podría venir de sanciones por parte de un nuevo ente regulatorio, ¿no? Y nos pueden sancionar y nos pueden sacar la licencia a la organización para que circule en el mercado, ¿no? Después, acá también hay otra necesidad de parte de la parte interesada interna y externa, ¿no? La normativa dictada por el FENACREL, por ejemplo. El cumplimiento podría devenir de sanciones y de la organización. ¿Bien? Entonces, esto es lo que se ve, ¿no? Entonces, hay que identificar bien las partes interesadas internas y externas. Ahora, ¿qué herramientas podemos utilizar en nosotros? Estos son ejemplos, ¿no? Son como plantillas, ¿no? Ahora, nosotros podemos utilizar un análisis FODA para conocer, digamos, amenazas, y fortalezas, ¿no? Oportunidades y debilidades. Porque de ahí también hay riesgos. Lo que la organización quiere es que antes de desarrollar, antes de definir nuestro alcance, hay que identificar todos los riesgos de todo el contexto de la organización. Cuando habla de contexto de la organización, está hablando del análisis FODA. Y cuando habla de partes interesadas externas, está hablando de proveedores, clientes. Cuando habla de partes interesadas internas, está hablando de empleados, ¿no? Entonces, y en cada uno hay contratos, hay riesgos. En los clientes están los contratos, en los empleados también están los contratos, en los proveedores también hay contratos. ¿No? Y cada uno de esos contratos tiene riesgos. ¿Riesgos dónde podemos encontrar? También en el gobierno, ¿no? Las políticas, en lo social, económico. Ahora, ¿qué herramientas podemos emplear? Eh, la norma no nos indica, no nos indica bien claro qué podemos emplear. No, nos sugiere que hay que basarnos en la ISO 31000, pero las organizaciones, por ejemplo, tratan de ver digamos, dos herramientas, ¿no? Uno es el análisis FODA, que vamos a ver ahorita con un caso, ¿no? Material de referencia y Geneva, y vamos a ver, digamos, una matriz FODA. Ahorita voy a compartirlo para tenemos que ver un ejemplo de matriz FODA, ¿no? De una organización, porque de ahí se sacan riesgos. Entonces, lo que nosotros estamos ahorita identificando son riesgos, ¿no? Y los riesgos no vienen, no nacen en los activos. Los riesgos nacen
en la parte de interesados internos y externos y en el contexto de la organización, ¿no? Entonces necesitamos nosotros poder identificar esos riesgos, ¿no? A ver, no olvido, acá esto se pone el siguiente. Entonces, divulgación de la norma. Ya, entonces vamos a compartir, por ejemplo, ya. Esta es una documentación, por ejemplo, de Geneva, que es una consultora, ¿no? Entonces, ¿no? Y dice, ¿no? Tenemos que conocer, ¿no? Nuestro análisis externo, análisis interno. Esta información es para la 9001, pero habíamos indicado que del 4 al 10 hay un parecido entre todas las normas, ¿no? Contexto de la organización, este es un numeral de la ISO 27001 y también de la ISO 9001. Y como nos podemos dar cuenta, es lo mismo, ¿no? Hacer un análisis externo, un análisis interno, ¿no? Análisis externo generalmente están las amenazas y están las oportunidades. Análisis interno son las fortalezas y las debilidades, ¿no? Asociadas a la organización, algo interno. Algo interno es una fortaleza. Por ejemplo, ejemplo de una fortaleza, por ejemplo, eh, empleados bien capacitados. Una debilidad, por ejemplo, eh, los equipos de las computadoras, por ejemplo, eh, están quedando obsoletos, no se le está dando un buen mantenimiento, ¿no? Se están dañando y se están malogrando. Es una debilidad, por ejemplo. El análisis interno es una amenaza que finalmente es la competencia. Una amenaza puede ser el tipo de cambio del dólar que tanto sube, por ejemplo, siempre y cuando la organización importa insumos, por ejemplo, en dólares, ¿no? Y una oportunidad, por ejemplo, ¿cuál puede ser una oportunidad? Una alianza, ¿no? Con, por ejemplo, el Estado otorga créditos, ¿no? Hay que aprovechar esa oportunidad, ¿no? Bien. Entonces, hay que construir un análisis FODA. El análisis FODA dice fortaleza de origen interno, capacidad especial y recursos con que cuenta la empresa, ¿no? Que generalmente lo encontramos acá. Y también está asociado a las debilidades, de parte externa, ¿no? Factores que provocan una situación desfavorable frente a la competencia. En cambio externo, le encontramos oportunidades, por ejemplo, el plan externo, factores que resultan positivos que favorecen en el entorno de la empresa. Y amenazas de origen externo, situaciones que provienen del entorno adelantado contra la estabilidad de la organización. Entonces tenemos que identificar, ¿no? Lo que nos está indicando la norma, la 4.1, es que tenemos que documentar mediante un análisis FODA. Y podemos hacernos una serie de preguntas, ¿no? Son preguntas claras. Por ejemplo, para el análisis externo nos preguntamos, ¿no? ¿Existe una coyuntura en la economía del país? Son preguntas que nos van a guiar, ¿no? Para poder definir cuál es nuestro análisis externo, ¿no? Y en nuestro análisis interno, acá también hay una serie de preguntas. Nos podemos guiar de estas preguntas, ¿no? Después, ya que hay un ejemplo, por ejemplo, hay un ejemplo práctico, ¿no? Por ejemplo, entonces, este es un ejemplo de análisis FODA, ¿no? Donde definimos nuestras fortalezas, debilidades, oportunidades y más abajo nuestras amenazas. Una fortaleza, por ejemplo, amplia experiencia laboral. Otra fortaleza, cartera con amplia red de contactos potenciales. Capacidad técnica más plan social. Define planes de contingencia. Mantener una buena relación con sus partes interesadas. Esas son fortalezas internas. Las debilidades también están asociadas a lo interno. Por ejemplo, contratación de mano de obra no especializada es una debilidad. No se aceptan más proyectos por cuidar la calidad del servicio, ¿no? Débil gestión logística, poco reconocimiento individual, trabajo gerencial en relación de dependencia, ¿no? Esas son debilidades. Después se definen las oportunidades, que son externas. Tener equipos de última generación, nuevas tecnologías, ¿no? Este es lo nuevo que está apareciendo en el mercado, por ejemplo. Formar consorcios, aprovechar la buena relación con los clientes, capacidad de predicción de gastos por factores diversos, conocer bien nuestro SGSI, ¿no? Acá es SGC, este es por un sistema de gestión de calidad, ¿no? Basado en la norma 9001.
Nosotros estamos considerando esto como ejemplo, pero este es de la norma 9001. Acá simplemente es, como es el mismo formato, porque la NIFOD es universal, ¿no? Acá simplemente debe ser SGSI, ¿no? El Sistema de Gestión de Seguridad de Información, SGSI. Bien, y las amenazas, por ejemplo, en una organización puede ser la desconfianza de las comunidades locales donde se desarrolló el servicio, cambio climático, cambio de gobierno, ¿no? Eso puede aplicar un cambio de gobierno también, variación en el tipo de cambio, error en la lectura del cambio, ¿no? Y lo que tenemos que hacer acá es, por ejemplo, que esas amenazas, por ejemplo, no disminuyan a través de estas fortalezas, ¿no? Ese es el objetivo de la misma jugada. Tenemos que definir estas estrategias, por ejemplo, haciendo que estas fortalezas hagan que disminuyan estas amenazas. Estas fortalezas tienen que explotar estas oportunidades. Y las debilidades y oportunidades, esas debilidades tienen que disminuir o tienen que desaparecer con las oportunidades que, o sea, tiene que ser un cruce de cada uno, ¿no? Un cruce de cada uno. Por ejemplo, acá las amenazas eh, con, con debilidades tienen que desaparecer, ¿no? Entonces se definen cruces, ¿no? Por ejemplo, el O1, tener equipos de última generación con el cruce del F1 con amplia experiencia laboral, mejora la rapidez en el servicio siendo confiable y detallado. Entonces, se hacen cruces de cada uno, ¿no? ¿Cuál es la idea del análisis FODA? Es cuáles son mis estrategias que yo tengo que definir y después implementar, y tengo que hacer es explotar mis oportunidades, disminuir mis amenazas, disminuir mis debilidades, que esas debilidades que no sean debilidades, que no sean fortalezas, que esas amenazas desaparezcan o disminuyan o se conviertan en oportunidades. Entonces tengo que definir una serie de estrategias, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de análisis FODA. El otro objetivo es identificar riesgos. En análisis FODA se identifican riesgos, ¿no? Por ejemplo, fortalezas, debilidades, en debilidades hay riesgos ahí, ¿no? En las amenazas también hay riesgos, ¿no? Entonces hay que identificar esos riesgos, ¿no? Porque decir identificar esos riesgos, ¿por qué? Porque, porque tengo que definir mi alcance. Y según la norma me dice que mi alcance, tengo que, primeramente, que es el 4.3 de división del alcance, yo tengo que documentar primero mi 4.1 y mi 4.2, eso es lo que la norma me está diciendo. Y para documentar mi 4.1 tengo que hacer mi análisis FODA. Y el análisis FODA justamente es eso, ¿no? Es identificar riesgos, ¿no? Tengo que identificar riesgos. Ahora, eh, esa es una técnica del análisis FODA. La otra técnica es PESTEL, ¿ya? Esa es otra técnica. Me parece que más arriba lo están mencionando. A ver, hay que ver eso. Esa es otra técnica. Acá está. Esa es otra técnica, ¿no? Acá le menciona, por ejemplo, contexto, identificar los factores que afectan a la capacidad para lograr los resultados previstos. Se puede usar análisis FODA, análisis PESTEL o AMOFIT, ¿no? Etcétera. El PESTEL es lo que hemos visto, ¿no? El entorno tecnológico, el entorno político, el entorno legal, ¿no? El entorno social, el entorno económico y el entorno político. Eso, ¿no? Y acá en estos entornos vamos a identificar riesgos. Y nosotros lo hemos visto en el anexo 1, un ejemplo de eso, ¿no? Entonces, o podemos usar FODA para identificar riesgos, o podemos usar PESTEL o AMOFIT. El AMOFIT es más costoso, ¿no? No hay muchos ejemplos, ¿no? Generalmente los ejemplos están en análisis FODA y en análisis PESTEL. Entonces, esto tenemos que usar nosotros para documentar el 4.1. Tenemos que hacer un análisis FODA o hacer un análisis PESTEL, ¿no? Ahora, el 4.2 es partes interesadas, que también nosotros ya no hemos visto un ejemplo, pero me parece que acá hay otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acá el contexto de la organización. Pues vamos a definir un poquito, ¿no? Dice 4.2, convenciones, ¿no? Identificamos, ¿no? Las políticas internas y externas, ¿no? Externas, la sociedad, el gobierno, proveedores, ¿no? Y clientes, proveedores. Internos, empleados, gerentes, propietarios. Y necesitamos conocer sus requisitos, convenciones de ideas y efectivas de las partes interesadas. Por ejemplo, tipo interno, parte interesada en emplear recursos
humanos, entonces dice, ¿no? Revisión de requisitos, ¿no? Crecimiento profesional. Este es lo que hay que cumplir, la organización tiene que cumplir con esta parte interesante. Crecimiento profesional, aprendizaje de experiencia, que tengan remuneraciones de acuerdo al mercado, acceso a los recursos necesarios para la ejecución de las actividades, plenamente de trabajo, ¿no? En fin, estos son unos requisitos que la organización tiene que cumplir. Si no cumple, pueden haber penalidades, ¿no? ¿Por qué? Porque estos requerimientos pueden estar dentro de los contratos de los empleados, ¿no? Pueden existir cláusulas, ¿no? En las que la organización se compromete a capacitarlos, por ejemplo, ¿no? Y a remunerarlos de acuerdo a lo que se han indicado, lo que han acordado, ¿no? Acceso a los recursos, ¿no? Y después el proceso de gestión de la. Bueno, este es, como les digo, este era en el 1001, ¿no? Acá puede ser, por ejemplo, acá se colocan los procedimientos, ¿no? Los procedimientos, ¿cuáles serían? Los contratos, ¿no? O los procedimientos de recursos humanos que exigen, ¿no? Por este caso. Pero acá sería proceso de gestión de gestión de la seguridad de la información, no es tanto de implementación. ¿Sí? Hay un responsable y si es pertinente o no es pertinente. Esta palabra pertinente quiere decir que está asociado a la organización, ¿no? Cualquier actividad que está relacionada dentro de la organización. Los empleados, por ejemplo. Y no pertinente es algo externo, ¿no? El proveedor, por ejemplo, ¿no? Eso es, ¿bien? Para la interna o externa. Aquí me parece que también hay unas plantillas, por ejemplo, ¿no? Taller 4, taller 3, taller 4, taller 3, por ejemplo, y tenemos el formato, por ejemplo, ¿no? Acá hay un formato, ¿no? Este formato, ¿no? Para poder detallarlo, ¿no? Después tenemos un formatito, a ver, el taller 4, por ejemplo, ahí está. Para interesadas, no para personas para interesados, por ejemplo, si es pertinencia o no pertinencia, ¿no? Interna y si es una ponderación. Y se identifican tus necesidades. Ahí está también, por ejemplo, interna y externa, ¿no? Y se fijan. Entonces, con esto documentamos nuestro 4.1 y nuestro 4.2. Entonces, ¿qué nos estaría faltando? El 4.3. Necesitamos definir nuestro 4.3, ¿no? Porque la norma nos exige que tiene que estar bien definida nuestro 4.3. Entonces, vamos a nuestro ejemplo, ¿no? Y tenemos que darnos cuenta digamos, cómo definir alcance. Aquí está. Entonces nos quedamos aquí, ¿no? En alcance del sistema de gestión de información. Entonces, acá este ejemplo nos está indicando, dice, para determinar el alcance en el BCSI se han considerado las siguientes actividades. Una revisión de los aspectos externos e internos documentados, que está en el verso 1, que es 4.1, y revisión de los requisitos documentados en el informe de necesidades y expectativas para ingresar, es el 4.2. Entonces, con estos dos requisitos de la norma, yo realmente voy eh, voy a definir alcance, que está en el anexo 4. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo voy a definir? Antes de revisar el anexo 4, vamos a revisar. Este es el detalle, ¿no? En el anexo 4 está como un resumen. ¿Qué se documenta en el alcance? Se documentan los procesos estratégicos, los procesos operacionales y los procesos de apoyo, ¿no? Una vez que se documentan los procesos, se documenta, ¿no? Se documenta. Ahora, acá, me parece que dice, en consecuencia de la revisión que existen de los subprocesos del área de operación de crédito, se procederá a detallar la función y procedimientos que desarrollan con. Entonces, acá nos está indicando que ellos ya tienen el área operacional de crédito, este es el área en estudio. O sea, acá nos están indicando cómo han llegado al área de estudio, porque el alcance es el área operacional de créditos, que está compuesto de una serie de subprocesos, ¿no? Pero hay que saber cómo han llegado a este ejemplo, este caso no nos ha indicado, ¿no? O sea, ¿cuál es la idea? Que una vez que ya se documenta todos los procesos, hay que saber
¿Cuáles son esos procesos que van a ser parte? Entonces necesitamos conocer, ¿no? Necesitamos conocer. Acá nos está indicando ya, ¿no? Que es el área seleccionada. Entonces, a ver, vamos a seguir viendo, ¿no? Estos son los subprocesos del área en estudio. Esas son sus actividades. Acá está el subproceso, son sus actividades, ¿no? Y los subprocesos son sus actividades, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer acá es, por ejemplo, revisar el anexo 4. El anexo 4. En el anexo 4 están todos los, toda la parte, digamos, del alcance, ¿no? Y justamente aquí está el anexo 4. Es el anexo 3. Este es el análisis de brecha. Eso se ve, por ejemplo, cuando se está por implementar, ¿no? Cuando está por implementar se hace un análisis de brecha de los controles para poder determinar, por ejemplo, el grado de cumplimiento, porque eso va a afectar a mi cantidad de recursos que necesito para poder implementar, al tiempo que voy a necesitar para poder implementarlo. Entonces, para eso se hace un análisis de brecha, ¿no? Otros lo usan en una auditoría inicial, el análisis de brecha. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ya, ahorita vamos a ver el alcance, cómo lo han seleccionado. Ahora, esto auditoría inicial es un poco extenso, ¿no? Tiene un montón de información. Ya, este es el alcance, ¿no? Es declaración del alcance. Entonces hay que ver cómo lo hemos. Dice, descripción, ¿no? En el presente informe se detalla el alcance que se ha definido para nuestro servicio, indicando los procesos de área personal, de ubicación y activo considerado, ¿no? El periodo de cuenta tiene que ser aprobado también por la Junta General. ¿No? Dice, de acuerdo a los requerimientos del estándar, general 4.3, se han tomado en cuenta los siguientes informes para la elaboración de este alcance, ¿no? Se ha hecho el informe de contexto de organización, anexo 1, el informe de necesidad explicativa de la aprendizaje, anexo 2. En base a esta información, dice, tomando como base los datos recapitulados de los informes detallados anteriormente, la dirección ha determinado el proceso más relevante para cumplir los objetivos de la organización. Entonces, ha seleccionado un área, ¿no? Dice, proceso ya involucrado. El proceso que se ha considerado para el alcance del ICI es el de crédito, la cual consta de los siguientes subprocesos. Se enumeran los subprocesos de la ley de crédito. Y también, dice, el área encargada de este proceso era de gestión de operaciones, lo cual tiene como base a la gerencia de TI, quienes actúan como soporte de los mismos de las plataformas. Entonces, acá vemos un gráfico. En este gráfico, este es el alcance. El alcance, por ejemplo, es proceso de crédito. Y está compuesto de diferentes subprocesos, ¿no? Entonces, la idea es inventariar todos los activos que hay en todos sus procesos. Pero, ¿cómo se ha definido esto? En base a los requisitos de la parte interesadas externas, en este caso los socios. Los contratos de los socios están en solicitud de crédito y también instrumentación y desembolso. Hay información de los socios. La organización tiene que proteger esa información. Por eso es que selecciona esta área de proceso de crédito, ¿no? ¿Qué más tiene que proteger la organización? Los requisitos de la parte interesada externa es PENACREC. También solicitud de crédito está acá la información, tiene que protegerlo. Después la SDS, su información está acá en la recuperación y en el seguimiento. ¿No? La SBS siempre da seguimiento a todas las operaciones de un banco o de una entidad financiera. Entonces, la SBS siempre está conectado. Tiene una interfaz externa, la cual monitorea todas las operaciones de las entidades bancarias. Obviamente, tienen que transmitir confianza, transparencia, ¿no? Porque la SBS vela por todos los intereses de todas las entidades financieras. Entonces, tiene que ser todo transparente. Entonces, acá, si nos estamos dando cuenta, la organización ha definido su alcance, pero no lo ha definido aleatoriamente, sino lo ha definido en base a los requisitos, expectativas o necesidades de la parte interesadas externas y también de su propia organización, ¿no? Ha analizado toda la estructura general de su organización y ha tomado en consideración con alta gerencia que hay que proteger los activos físicos o digitales, ¿no? Del proceso de crédito. Este es lo que hay que proteger más. Ellos, ¿no? Han tomado esa decisión. Y su decisión ha sido basada en los requisitos de la parte interesadas externas, ¿no?
y tiene al área de TI como área de apoyo, ¿no? El área de TI para dar soporte, ¿no? Entonces, este gráfico tiene que estar también documentado, ¿no? Y ahí tiene que estar justificado. Entonces, dice, información del proceso de crédito. El proceso de crédito comprende 6 subprocesos que se encuentran relacionados. Para una mejor comprensión se ha realizado un modelado de estos a través de BPM. O sea, se modelan los subprocesos para un mejor entendimiento, ¿no? Eso también va a servir de ayuda al auditor interno. El auditor interno tiene que conocer cómo se ha, cómo se ha llegado al alcance. Entonces tiene que conocer en qué consisten los procesos o los subprocesos. El proceso de crédito se documenta con BPM, con ensayo. Este proceso de solicitud también, todo el proceso y todos los subprocesos. Todos los subprocesos del proceso se documentan, ¿no? Bien, una vez que estén todo bien documentado, se detalla. El personal involucrado, dice, para llevar a cabo las diferentes funciones de la empresa GSI, la entidad financiera cuenta con el personal que se detallará a continuación, ¿no? Hay un comité de seguridad de información, ¿no? ¿No? Son esas personas que están acá, ¿no? Para llevar a cabo las diferentes funciones, ¿no? Y después, estos roles y funciones se encuentran detallados más a fondo en la edición de roles, ¿no? Se detallan más ahí. Acá se mencionan nada más, se mencionan. En el apartado 7, que es apoyo, ahí ya se detalla cuál es la función de cada uno de ellos. ¿Bien? Acá se deja a grosso modo, ¿no? Como ya hemos definido el alcance de nuestro SGSI, porque ya lo hemos definido, dice, para llevar a cabo las diferentes funciones del SGSI, la entidad financiera cuenta con el personal, ¿no? Y con este personal. Pero no lo detalla tanto. Ahora, estos roles y funciones se encontrarán detallados más a fondo en la sección de roles y responsabilidades. Ahora, hay que indicar cuál es la ubicación de nuestro alcance. Los procesos que se llevarán a cabo en la entidad financiera se desarrollan en la sede de Lima, ubicada en Lima Cercado. Cuentan con una infraestructura de 2 plantas con instalaciones de red, electricidad, agua y desagüe. Y cuentan con una antigüedad no mayor a 6 años y única, y exclusivamente se tiene acceso por una entrada que cuenta con vigilancia externa. Hay que definir bien, ¿no? Esto. Y también cuáles son esos activos involucrados. Los siguientes activos que se detallarán a continuación son los que forman parte del proceso de crédito. Y sin ellos sería imposible poder llevar a cabo la actividad de banco, ¿no? Entonces, hay que definir esos activos, pero los activos tienen una clasificación. Por ejemplo, hay activos de datos, hay activos hardware, hay activos software, hay activos personal, también hay que proteger ese activo, ¿no? Sitio, ¿no? Servicios o red, ¿no? Y pueden haber diferentes tipos de activos, pero hay que clasificarlos primeramente. Y después hacemos un inventario. Ojo que todos estos activos no se van digamos, no, bueno, según este ejemplo, todos son parte del alcance. Pero para poder definir bien el alcance, hay que tasar los activos. ¿Sí? Y eso lo vamos a ver cuando ubicamos la evaluación del activo, ¿no? En la gestión de riesgos. Ahorita el entregable de gestión del alcance es el proceso, ¿no? Después hay que definir los activos. Este es un inventario inicial, ¿no? Un inventario de todos los activos de todos los procesos. Entonces, por ejemplo, aquí está el activo, el poder 01, documentación inherente. Acá tenemos toda la documentación inherente al proceso de crédito. Tenemos las solicitudes, por ejemplo, listado de clientes, cheques, entonces todo esto hay que proteger, ¿no? Es información confidencial. Acá también hay que cumplir con la ley de protección de datos personales. Entonces hay que proteger esta información. Es un requisito de la misma SBS, ¿no? Hay que proteger también activos físicos, instalaciones de trabajo, impresoras, ¿no? Entonces los activos no solamente es infraestructura, no solamente es fierro, ¿no? Los activos también es parte documentaria, ¿no? Y hay que tenerlo bastante presente, ¿no? Si no tenemos presentes, entonces como que no estamos haciendo bien nuestro alcance, ¿no? Entonces, hay que definir bien nuestro alcance porque eso va a tener el éxito de nuestro GSI. Hay que definir bien el alcance, ¿no? Entonces, con esto estamos definiendo bien nuestro alcance porque nos hemos basado en el 4.1 y en el 4.2. Bien, entonces tenemos, por ejemplo, nuestros activos. Y este es nuestro 4.3. Solamente aquí acaba nuestro 4.3. Entonces ya tenemos documentado nuestro 4.3, tenemos documentado nuestro 4.2 y nuestro 4.1.
ya está documentado. No, claro, es extensa la documentación, ¿no? ¿No? Por ejemplo, la implementación demora mínimo 6 meses y se involucran más de una persona, ¿no? Hay que modelar los procesos, hay que realizar el inventario de los activos, hay que hacer el análisis FODA o el análisis PESTEL, hay que identificar los riesgos de alto nivel, hay que hacer un plan también de comunicaciones, ¿no? Para poder desarrollar todo esto, hay que comunicarnos con las personas interesadas, ¿no? Hay que desarrollar el acta, en fin, hay que hacer una serie de entregables, ¿no? Entonces, que nosotros necesitamos que quede documentado, ¿no? Ese es nuestro 4.1, 4.2 y nuestro 4.3, ¿no? Entonces ya tenemos documentado. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer, vamos a revisar el material, digamos, de Certicop para poder guiarnos, a ver qué es lo que comenta Certicop, ¿no? Siempre es bueno leer material de referencia de otras tablas certificadoras. No, pero antes de eso vamos a hacer un pequeño videíto, ¿no? Un pequeño videíto. Justamente es un material que me bajé de, ¿no? De un autor es extranjero, ¿no? Para ver cuál es su opinión, ¿no? Con respecto a la norma ISO, a la cláusula 4, ¿no? Interpretación de para su interpretación. Por ejemplo, en español, por ejemplo, vamos a ver, este es un curso de implementación, este es un curso de interpretación de la norma, ¿sí? Este es un curso de implementación de la norma. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, qué tipo de indicación no. Luego vamos a ver la cláusula 4, ¿no? Esta es la cláusula 4, ¿sí? Entonces vamos a ver en qué consiste la cláusula 4.
almacenándolo y reteniéndolo en la medida de la utilización o crea conveniente. Por último, se debe ejecutar periódicamente esta actividad para actualizar los resultados, siendo recomendable por lo menos una vez al año. En esta segunda parte, vamos a revisar el entendimiento de las necesidades y las expectativas de las partes interesadas. El objetivo de esta actividad es identificar si los problemas y expectativas de las partes interesadas pueden convertirse en un requerimiento para el sistema de gestión de seguridad de información. Las partes interesadas son todas aquellas personas o organizaciones que podrían afectar o podrían ser afectados por las decisiones o actividades de la organización. Estas partes interesadas están divididas en dos, las internas y las externas. Entre las partes interesadas internas podemos encontrar a todas las personas que tienen poder de toma de decisiones, como la dirección, los dueños de los sistemas, procesos y la información, las áreas de soporte, tales como tecnologías de información y comunicaciones o las de gestión de personas, los usuarios en general y el personal a cargo de la seguridad de la información de la organización. Por el otro lado, en las partes interesadas externas podemos encontrar a las entidades regulatorias y legisladoras, a los accionistas, incluyendo a los dueños e inversionistas, a los proveedores, incluyendo a las contrataciones, consultorías y consorcios, y a las asociaciones y sectores. También podemos encontrar los competidores, clientes, consumidores y grupos de activistas, tales como los sindicatos. Algunas recomendaciones para su implementación. Lo primero es realizar una lluvia de ideas para identificar todas las posibles partes interesadas, internas y externas, cuyos requerimientos, suponemos, podrían tener una relevancia a los objetivos del sistema de gestión de seguridad de la información. Segundo, con la lista de posibles partes interesadas vamos a determinar cuáles son estos requerimientos, que incluyen las expectativas y las necesidades. Entre los tipos de requerimientos podemos encontrar la necesidad de retener y mantener disponible la información, los acuerdos de confidencialidad, privacidad, no divulgación y transferencia de información, el procedimiento legal, regulatorio y contractual, y el control de acceso y perfilamiento de los usuarios. Ahora, ¿cómo podemos identificar estos requerimientos? En el caso de los proveedores y clientes, podemos obtenerlo por medio de las quejas, reclamos o cualquier punto de interacción con ellos. En el caso de las entidades gubernamentales, podemos identificarlo mediante los requisitos regulatorios o legales, tales como los de ambiente, seguridad, salud, laborales y, por supuesto, de seguridad de información. Por el lado de las entidades no gubernamentales, tales como gremios o cámaras de cooperación, podemos identificarlo mediante la promoción de estándares institucionales o buenas prácticas éticas dentro del entorno. Y en el caso de los empleados, podemos identificarlo mediante las definiciones hechas por ellos mismos o elevados por sindicatos. Y por último, los accionistas, los cuales podemos identificarla por medio de las iniciativas de reducción de costos e incremento de beneficios. Al finalizar, lo siguiente a realizar es documentar este resultado y el material utilizado para el desarrollo de esa actividad, almacenándolo y reteniéndolo en la medida que la organización lo crea conveniente. Por último, se debe ejecutar periódicamente esta actividad para actualizar los resultados, siendo recomendable por lo menos una vez al año. Finalmente, en esta tercera parte, vamos a realizar la determinación del alcance del sistema de gestión de seguridad de la información. El alcance define y responde a las preguntas: ¿dónde se implementará el sistema de gestión de seguridad de la información y para qué será aplicable? El alcance puede estar definido en términos de tipos de información, instalaciones físicas, unidades o procesos críticos de la organización. En otras palabras, ¿qué significa? ¿Qué es importante para la organización en términos de confidencialidad, integridad y disponibilidad de información? ¿Y qué es lo que debemos proteger? Este alcance, como tal, es el fruto de las relaciones entre las cuestiones internas y externas y la aplicabilidad de los requerimientos de las partes interesadas, por lo que es una actividad clave de nuestro sistema de gestión de seguridad de la información. Asimismo, el cambio no controlado del alcance podría ocasionar sobreesfuerzos y costos adicionales. Por otro lado, la implementación puede variar entre
organización para lo cual se debe conformar un pequeño significativo grupo de personas entre usuarios regulares, administrativos y ancianos. El siguiente punto será despertar este plan de aprendizaje, donde trabajaremos con áreas más funcionales, operativas y de soporte. Ahora, final, el cual deberá ser aprobado por la alta dirección para pasar a ser organizado y documentado. Esa documentación debe contener la definición del alcance, sus límites y el sistema de gestión de seguridad de información, el tecnológico y el físico. A continuación, debemos guardar y mantener el documento de alcance y el mantener deseado en la medida en que la organización lo vea conveniente. Por último, se debe ejecutar periódicamente esta actividad para actualizar los resultados, siendo lo recomendable por lo menos una vez al año. Bien, entonces, eso es con respecto, ¿no?, a 4.1, 4.2 y 4.3, ¿no? Bien, entonces eso es lo que nosotros digamos, estamos viendo, ¿no? ¿Y qué indica el 4.4? ¿No? El 4.4. El 4.4 dice, la organización debe establecer, ¿no? Bueno, el 4.4 dice, la organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de la información de acuerdo a los requisitos establecidos de esta norma, ¿no? Entonces, tiene que haber un procedimiento que me indique cómo voy a desarrollar las actividades, ¿no? Pero para nuestro caso es justamente lo que estamos viendo, ¿no? El 4.4 en sí, para documentarlo, es que tengo que considerarlo como un proyecto. Eso es justamente lo que dice el 4.4. O sea, la organización debe de establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente el sistema de gestión de la información. Entonces, hay que verlo como un proyecto. ¿Para qué? Porque en un proyecto hay que definir las actividades de planificación, las actividades de implementación, las actividades de mantenimiento y las actividades de mejora del SGSI, ¿no? Eso es lo que nos indica el 4.4. Y también dice después, ¿no? Entonces, hay que desarrollarlo como un proyecto, ¿no? Entonces, acá la documentación es justamente la documentación del proyecto mismo. Hay que documentar acá el caso de negocio, ¿no? Hay que colocarlo acá, ¿no? El caso de negocio, el acta de constitución, el cronograma del proyecto, ¿no? Y toda la información relacionada al proyecto. Acá hay que colocarlo, 4.4, ¿no? Eso es la evidencia del SGSI, ¿no? Porque nosotros estamos digamos, evidenciando que en nuestro SGSI nosotros digamos, lo vamos a implementar en base a los requisitos de la norma, ¿no? ¿Y qué indica los requisitos de la norma? ¿Dónde están los requisitos de la norma? En el numeral 4 al numeral 10. Entonces, en nuestro proyecto hay que dividirlo en 4 fases. La fase de planificación, la fase de tour, la fase de check y la fase de acción, ¿no? En cada fase hay que indicar cuáles son las actividades del contexto de la organización, cuáles son las actividades de liderazgo, cuáles son las actividades de planificación, cuáles son las actividades de soporte. Después en el DU, cuáles son las actividades de operación. Y por cada, digamos, el numeral, ¿no? Por cada numeral hay que colocar los entregables, ¿no? Y hay que indicar los entregables, ¿no? ¿Cuáles son esos entregables, ¿no? Entonces, simplemente acá es una hoja donde indique todo eso, ¿no? Generalmente es un cronograma de proyecto, ¿no? Es una hoja Excel o es un Microsoft Project, ¿no? Donde indica las actividades de todo el proyecto, pero estructurado en fases, ¿no? En fases, planificación, ducha y actuar, y por cada fase los numerales, ¿no? Numeral 4, 5, 6 y 7, por ejemplo. En cada numeral vamos a colocar actividades, y cada actividad tiene tiene un entregable. Por ejemplo, el numeral 4 está compuesto del 4.1 y el 4.2 y el 4.3. El 4.1 hay que colocar el entregable, ¿no? Hay que indicar en el Excel, ¿no? Este es el entregable,
¿no? ¿no? Y es entregable, digamos, tiene que tener un identificador. Cada entregable tiene que tener un identificador, la cual le va a corresponder al documento físico, ¿no? También tiene que estar numerado toda mi documentación, ¿no? Entonces, ahí cuando, por ejemplo, viene el auditor busca el numeral 5, el numeral 4.1, por ejemplo, el cronograma. Entonces va al file, busca el 4.1 y tiene que estar documentado justamente ese punto, el 4.1, ¿no? Un análisis FODA debe haber, o puede ser un análisis, o puede ser utilizado un PESTEL, por ejemplo, ¿no? Después igual, ¿no? Igual el 4.2, ¿no? Y el 4.3. Entonces, el 4.4 nos está indicando que todo tiene que estar documentado, ¿no? Como un proyecto, hay que verlo como un proyecto, ¿no? En fases, en numerales, y cada numeral, actividades, ¿no? Y cada actividad tiene un entregable. Ese entregable tiene un hito, ¿no? Tiene una fecha de entrega, ¿no? Eso es lo que nos indica el 4.4, ¿no? Y esa es parte de la planificación, porque todavía no estamos ejecutando, ¿no? Todavía estamos desarrollando actividades de planificación. Bien, entonces hemos visto el numeral 4, que es planificación, ¿no? Entendimiento de la organización y su contexto, expectativa de las partes interesadas, y en base a esos dos requisitos de la norma, hemos dado cumplimiento al 4.3, que es el otro requisito de la norma, que es el alcance del ISMS o SGS. Entonces, este es un requisito que debe estar documentado, ¿no? Para que toda organización, digamos, pueda pasar un examen de certificación a nivel internacional, tiene que cumplir este requisito, el 4. ¿Bien? ¿Cuál es la idea? Por ejemplo, cuando una empresa se desea certificar internacionalmente, tiene que cumplir el requisito de la norma. O sea, del numeral 4 al numeral 10 tiene que estar documentado. Para los controles pueden estar documentados, y la respuesta es depende, ¿no? Los controles pueden estar documentados, pero basados siempre en la declaración de aplicabilidad, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si en la declaración de aplicabilidad la organización decide no implementar porque no corresponde, o sea, no es justificable que esté documentado los controles? Solamente tiene una política de seguridad de información, ¿no? Y eso lo vamos a ver en el punto 5. Es suficiente que se implemente. No necesita otros procedimientos, porque no justifica, ¿no? Por el tamaño de la organización o la naturaleza de la organización no justifica eso. Entonces, eh, se documenta en ese punto, y los controles pueden ser o como no pueden estar, ¿no? ¿En qué parte definimos el nombre que tendrán los documentos? En la información documentada, en todo lo que es información acá, en el punto 7, dice información documentada, ¿no? Acá vamos a ver, por ejemplo, cómo debe estar estructurada toda nuestra información, ¿no? O sea, cómo debe estar estructurada, ¿no? Por ejemplo, información documentada acá en el punto 7, ¿no? Ahí se ve, por ejemplo, la estructura de nuestra documentación, cómo tiene que estar, ¿no? Por ejemplo, primero, política de información, después los procedimientos de su información, después los procedimientos funcionales, por ejemplo, procedimientos de gestión de incidentes, procedimientos de gestión de riesgos, procedimiento, por ejemplo, de gestión de continuidad de negocio, ¿no? Procedimiento de recursos humanos, procedimiento de activos, de gestión de activos, en fin, ¿no? Hay que estructurar. Esa estructura se define en información documental, ¿no? Ese es el punto 7. Bien, listo muchachos. Entonces nos quedamos hoy día hasta este punto, y vemos el día de mañana. Vamos a ver ya el punto 5. Es liderazgo y compromiso de la alta gerencia, políticas, organización de los roles, responsabilidades y autoridades. Bien, este tema. Este tema, el punto 5, vamos a ver primero la parte teórica, y después vamos a ver ejemplos, y vamos a ver vídeos sobre ese punto 5, ¿ya? Eso va a ser nuestra metodología, ¿no? Y si tienen alguna pregunta, también me escriben al chat o me escriben a mi correo, ¿no? Con respecto al número 4, por ejemplo, si tienen alguna pregunta. Para esto yo lo grabo y yo lo voy a colocar en el YouTube, ¿bien? Para que puedan, digamos, verlo, ¿no? Verlo con más detalle. Bien. ¿Hay alguna pregunta? Bien, entonces, a ver,
Sí, Sí, más bien, profesor Amador, recordarle que no se olvide mandarnos el link para poder revisar tanto el video como también los documentos, porque hay que leer bastante. Me doy cuenta que hay que leer bastante aquí. sí, hay que leer bastante para poder implementar la norma, Sí, sí, sí. ¿no? ¿no? Dice, el plan de implementación con los integrales se define en el 4.4. Sí, es como un plan eh, pequeño, ¿no? No es, es un Excel o un Microsoft Project, ¿no? Más o menos cómo tiene que estar definido, ¿no? Cómo tiene que estar estructurado mi proyecto, ¿no? En fases, ¿no? En fases, según la norma ISO 27001, ¿no? En fases y por cada fase, por ejemplo, ¿no? La fase de planificación, y dentro de cada fase de planificación colocamos los numerales, ¿no? Y dentro de cada numeral vamos a colocar las actividades, en este caso el 4.1, el 4.8 y el 4.3, y ahí tienen que ir entregables, ¿no? Y así, el 5, 5.1, 5.2, 5.1 es el compromiso de la transferencia, el 5.2 definición de las políticas, el 6 es el sistema de todo lo que es riesgos, gestión de los riesgos, ¿no? Y hay que llegar acá se llega, por ejemplo, a la declaración de aplicabilidad, punto 6, es un tema bien extenso. El punto 7 es soporte, está relacionado a las personas que van a intervenir en las actividades de planificación. O sea, acá se ve todo lo que es tema de recursos, en el punto 7. Operación, acá se implementa ya todas las políticas, todos los procedimientos, ¿no? En el punto 9, ya, como ya está implementando nuestro SGCI, acá hay que evaluar si realmente está respondiendo el SGCI a la organización, a las incidencias, ¿no? Y en el punto 9 se detectan, digamos, no conformidades. Esas no conformidades tienen que estar implementadas en el punto 10. Y ese es justamente el ciclo continuo de DEMI, ¿no? ¿no? La mejora continua, ¿sí? ¿no? Entonces, y otra vez, por ejemplo, una vez cuando se desarrolla el SGCI no es un producto estático, dinámico, que se tiene que revisar constantemente. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si se están usando las políticas, si están apareciendo nuevos riesgos, si se está valorando otra vez los activos, ¿no? Entonces, ¿y quién es la parte más interesada? La alta gerencia y la seguridad y la información. Tienen que estar revisando constantemente. Constantemente aparecen nuevas vulnerabilidades, por ejemplo, en el área de la ciberseguridad. Entonces, hay que tener controles justamente que me van a permitir mitigar esa vulnerabilidad, ¿no? La idea es que no se, que esas debilidades, digamos, eh, desaparezcan, ¿no? O tengan algún control que proteja, ¿no? A los activos de las amenazas, ¿no? Inclusive de las vulnerabilidades, ¿no? Entonces, ese es un día a día que hace realmente el área de seguridad de información, ¿no? Ahora, cuando vamos a inventar nuestro SGI, no solamente hay que conocer la parte de gestión, también hay que conocer la parte técnica. Ahora está tanto de moda el tema de la ciberseguridad y han aparecido tantos temas, ¿no? Por ejemplo, la preocupación día a día del área de seguridad de información es el tema de riesgos que afecta a la red o afecta a los servidores, porque la información está ahí, ¿no? Entonces, un hacker, por ejemplo, una amenaza, lo primero que hace para poder atacar es identificar vulnerabilidades, ¿no? Entonces, es lo primero que hace. Lo puede hacer mediante muchas técnicas. Una es la ingeniería social, o puede inyectar bots, también un bot, ¿no? Un sistema automatizado, ¿no? Que se va a encargar de identificar vulnerabilidades, ¿no? Entonces, y una vez que se detectan esas vulnerabilidades, el atacante explota esas vulnerabilidades, ¿no? Se aprovecha para poder, digamos, inyectar un software, ¿no? En este caso, generalmente es un virus, ¿no? Algo que impida, digamos, la normal operatividad, ¿no? De un servicio, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿con qué fin? Con el fin justamente de sustraer información o pedir a cambio, ¿no? Algo económico, ¿no? Para que pueda, digamos, normalizarse todo, ¿no? Entonces, está de moda eso hoy en día. Pero así como, digamos, aparecen personas que se dedican, digamos, a esos temas, ¿no? Que traen información, eso.
también aparecen, digamos, la parte buena, que es el ethical hacking, ¿no? Entonces, esos temas hoy en día están en boga, por ejemplo. Y todo auditor o todo implementador depende de esas personas, ¿no? Para poder implementar controles, depende de esas personas. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es no depender de esas personas. Entonces, cuando alguien implementa o cuando alguien audita, por más certificación que tengan de IRSA, ¿no? Por ejemplo, de IRPA, entonces, eso es gestión, pero hay que conocer también la parte técnica, la parte operativa, ¿no? Por ejemplo, qué herramientas yo como auditor o como implementador yo necesito para poder identificar vulnerabilidades, ¿no? Entonces, o identificar amenazas cibernéticas, ¿no? Tanto está de moda ese tema. Entonces se necesita conocer todo ese tema, ¿no? El tema de NIS, por ejemplo, ¿no? Y en fin, han surgido diferentes temas, ¿no? Que inundan, ¿no? ¿No? Bueno, hoy en día, por ejemplo, ¿no? El tema del fraude electrónico, ¿no? Todo eso, ¿no? Entonces hay que definir bien nuestros controles. Ahora, si el anexo A no satisface, digamos, el cumplimiento de lo que queremos proteger, entonces nos podemos nosotros basar en otros modelos de gestión. Por ejemplo, en la ISO 27002, que ahí hay 133 controles, o en otros modelos, ¿no? Por ejemplo, el NIST, ¿no? O algún otro modelo de ciberseguridad, por ejemplo. Ahí podemos también sacar controles, ¿no? Y lo implementamos. ¿Sí? La idea es proteger los activos de cualquier amenaza o de cualquier vulnerabilidad que pueda surgir, ¿no? Listo, muchachos, entonces nos vemos el día de mañana de 8 a 10 de la noche. Gracias, profesor. Ya. Gracias, profesor. Buenas noches.